Buenos días, mi nombre es Estefanía Hernández. Yo les voy a conversar un poco sobre Revolución Francesa y Americana en el desarrollo en Venezuela. En el último cuarto del siglo XVIII se consideraron en el mundo dos acontecimientos que transformaron radicalmente el orden político constitucional imperante, los cuales se desarrollaron con muy pocos años de diferencia entre uno y otro. Pues fueron solo 13 años lo que separaron la Revolución Americana en 1776 de la Revolución Francesa de 1789. Esas dos revoluciones que trastocaron el constitucionalismo de la época junto con la Revolución Hispanoamericana en 1810 y 1930, iniciada 21 años después de la última. Sin duda, desde el punto de vista político, pueden considerarse como los acontecimientos más importantes del mundo moderno, los cuales tuvieron una enorme importancia para América Hispana, ya que allí fue en concreto en las antiguas provincias de Venezuela, donde a comienzos del siglo XIX por primera vez recibieron las influencias de los mismos y de sus consecuencias constitucionales, influencias que se recibió precisamente cuando los próceres de la independencia hispanoamericana se encontraban en la tarea de estar elaborando las bases de un nuevo sistema jurídico estatal para un nuevo Estado independiente. Segundo, en su género en la historia política del mundo moderno, después de los Estados Unidos del Norte de América, en Caracas, por tanto, se formularon las instituciones de un Estado independiente que confederaba antiguas provincias bajo la influencia directa de los aportes al constitucionalismo de aquellas dos revoluciones. Aún antes incluso de que se operaran cambios constitucionales en España, lo que se configuraba como un hecho único en América Latina. Al contrario, la mayoría de las antiguas colonias españolas que lograron su independencia después de 1811 y sobre todo entre 1820 y 1830, recibieron las influencias del naciente constitucionalismo español, plasmado en la Constitución de Cádiz de 1812. Lo que no pudo suceder en el caso de Venezuela al formarse el Estado independiente, donde puede decirse que construyeron las bases de un Estado moderno, con un régimen constitucional moderno mucho antes que el propio Estado español moderno. Aquellos dos acontecimientos que establecieron las bases del Estado de Derecho que justamente surge en la historia constitucional a final del siglo XVIII, dejaron un rico legado al constitucionalismo moderno captado inmediatamente en esa revolución hispanoamericana que se operó en América Latina. Mi nombre es Jonathan Cisneros, yo le vengo a hablar un poco sobre el régimen totalitarista. El régimen totalitarista básicamente es un régimen político autocrático, en el cual esto quiere decir que se le da el poder absoluto a una persona, a un líder, para que éste tenga el control completo sobre sus trabajadores, la sociedad o etcétera. El régimen totalitarista básicamente es caracterizado por reprimir con fuerza a los grupos liberales civiles, a los grupos políticos y tener el control completo en la sociedad. Básicamente surgió en el siglo XX y tuvo o se estudió mucho más a fondo en la Segunda Guerra Mundial. Este régimen totalitarista es básicamente uno de los más atroces, sanguinarios, eh, represivos de todos los regímenes modernos. ¿Qué pasa con esto? Como lo dije anteriormente, esto se vio mucho más reflejado en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, tuvo sus orígenes o su origen en la Rusia bolchevique. Mi nombre es Bárbara Betancourt y hoy hablaremos sobre el nacionalismo. Podríamos decir que el nacionalismo es una ideología y movimiento sociopolítico que surgió junto con el concepto moderno de nación, propio de la edad contemporánea, en las circunstancias históricas de las llamadas eras de las revoluciones, la revolución industrial, la revolución burguesa y la liberal, y los movimientos de independencia de las colonias europeas en América desde finales del siglo XVIII. Según Ernest Geller, el nacionalismo es un principio político que sostiene que debe haber congruencia entre la unidad nacional y la política, o dicho con otras palabras, el nacionalismo es
una teoría de legitimidad política que prescribe que los límites étnicos no deben contraponerse a los políticos. Por su parte, Liam Geoffrey define el término nacionalismo en un sentido general como el conjunto de ideas y de sentimientos que conforman el marco conceptual de la identidad nacional. Esta última se considera como la identidad fundamental en el mundo moderno frente a otras entidades en cuanto se considera definidora de la esencia misma del individuo. Para Ricardo Rojas, el nacionalismo es la conciencia del yo colectivo de una nación. Hola, mi nombre es Temo Hidalgo, un placer, y les voy a hablar un poco acerca de lo que es el marcionismo. La iglesia cristiana en los primeros siglos sufrió una gran ola de herejías en contra. De hecho, es la época en la que se unieron escritores, teólogos, apologistas y más, solo para enfrentarse a estas gran olas, que lo más irónico es que estas herejías siempre vuelven a surgir después de incluso muchos millones de siglos después. Este es el caso especial del marcionismo, proveniente de Marción, su principal fuente, ¿verdad? Este Marción intentó eliminar esa idea, ¿verdad?, de que Dios era malvado, que esa idea la encontramos en el Antiguo Testamento, y él prefirió sobreponer su optimismo y apostar por la capacidad del hombre de ser mejor por sí mismo. Entonces dejó de lado lo que Jesús leyó de la Biblia. Marción, de que estamos hablando del marcionismo, principal precursor de esta ideología, simplemente no podía creer que Dios era un ser lleno de ira, así que tiró básicamente el Antiguo Testamento y creó su propia versión del Evangelio de Lucas. Versiones editadas selectivamente, una por una, le escogía cuál sí entraba dentro del marcionismo y cuál no. Esto con un respectivo trabajo de corte y pega del Antiguo Testamento. Marción tenía el cristianismo que quería, un Dios de bondad y nada más. Un mensaje de inspiración, una Biblia eliminada por partes incómodas sobre la ira de Dios y el supuesto infierno. El marcionismo fue una doctrina que se comenzó a propagar en el siglo II y durante esta temprana edad fue consolidada cristiana. Esta ideología logró crear otra corriente cristiana, y aunque en esas épocas hubo bastantes choques de doctrinas en plena sociedad, esta tomó un auge debido a los, vamos a decir entre comillas, perfectos planteamientos que promovía. Eso hizo que una gran parte de los creyentes aceptaran más a un Dios bondadoso que a un Dios malvado. Por otra parte, en Venezuela somos muy católicos cristianos y entendemos bien cómo funciona esta ideología, o lo que quiere transmitir, mejor dicho, esta ideología, y así nos quedamos. No somos, en la actualidad, no somos marcionistas, somos más cristianos católicos los que podemos encontrar en la calle o los que podemos encontrar en la sociedad actual venezolana, que logra entender o hacer funcionar la doctrina que quieren promover. Eso es todo por el marcionismo y espero que tengan un gran día. Buenas tardes, mi nombre es María Luisa Rodríguez y les voy a hablar sobre el comunismo. Se entiende como comunismo una filosofía política, económica y social que busca establecer la propiedad en conjunto con los medios de producción y la eliminación de las clases sociales. El comunismo surge como una crítica al sistema capitalista, que promovía a la acumulación del capital como mecanismo para generar riquezas, la propiedad privada de los medios de producción y la utilización del mercado como mecanismo de producción de los recursos. En Venezuela nos quieren implantar un poco el comunismo, una parte del leninismo, ya que vemos como el presidente suele quitarnos nuestras empresas privadas y por eso el país ha deteriorado.
porque esto ha provocado el abandono de las cosas. A la vez, ha visto una dictadura que ya controla los medios de comunicación y quiere reprimir a los que hablen en contra y quiere que todo Venezuela gire en torno a él. Esto es lo que vemos en parte de cada una de nuestras corrientes en nuestro país en el día a día. Muchas gracias. ¿Qué es el aptilatismo? Es un modelo que propone la centralización de la economía, el Estado monopartidista o unipartidista, y la intervención total del Estado, así como para Stanley y el legítimo sucesor de Lea. Características. Algunas de sus características son ser un sistema político y económico totalitario, promover el lema del socialismo en un solo país, centro del Estado para el poder absoluto, conforme a una economía centralizada, y el control de los medios de comunicación para no poder hablar. En Venezuela nos quieren implementar un poco de comunismo y de la parte de este sector, ya que vemos cómo el presidente quiere quitarnos empresas privadas y así se ve cómo el país se va deteriorando poco a poco. También estamos en una dictadura, ya que muchas veces el presidente controla los medios de comunicación y no podemos hablar de ello. Por eso es que el país se centra más que todo en hablar del presidente, debido a que muchas cosas no se hablan verdaderamente.